Vamos a empezar a grabar la clase. Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio en nuestra clase del día de hoy. Vamos a retomar. Estamos con los hijos de Noé. Descendió del arca, ¿verdad? Con sus 3 hijitos en el monte Ararat. ¿En dónde está el monte Ararat? ¿Alguien recuerda? Sin ver sus cuadernos. Sí, hermana. Está Irak y Armenia. Turquía y Armenia. Entre Turquía y Armenia. Sí, muy bien. ¿Recuerdas cuántos metros mide? Le pusiste silenciador a tu micrófono. 5.137 metros. 5.137 metros. Ok, muy bien. Descendieron ahí los 3 hijos, ¿verdad? De Noé, Cam, Sem, Jafet, y algunos se fueron quedando. Jafet se fue quedando en el camino con sus descendientes, tuvo 7 hijos, se formaron 14 familias, continuaron este recorrido Cam y Sem, y se fueron Cam más hacia la parte de África, pero también se posicionaron unos de sus hijos en lo que es la llanura de Sinar, que es donde se queda Sem. Entonces, los descendientes de Cus también están en la llanura de Sinar. Recuerden que ellos son hermanos, ¿sí? Cam y Sem. Y entonces, bueno, como familia también se mantienen unidos en algunos momentos, en otros se separan. Ya habíamos visto entonces que la primera cultura empieza a darse en la llanura de Sinar, de la que tenemos conocimiento. ¿Sí? ¿Que cuál es? ¿Cuál dijimos que era? ¿Qué cultura? Sumeria. Sí, los sumerios. Muy bien. Y entonces vimos, ¿verdad?, cómo al ir desarrollándose esta cultura, dependiendo el que esté al frente de esa ciudad, tomando toda la autoridad, es que se va a conocer como los sumerios, como Mesopotamia, como Babilonia, dependiendo quién suba al poder. Vimos también cómo Mark Pagel, ¿verdad?, el profesor de biología evolutiva, una persona que no está dentro de lo que es el cristianismo, defendiendo la posición de la Biblia, pues él establece que todo sale de un solo idioma, ¿verdad? Y cómo se puede derivar hasta 7,000 lenguas, lo que está corroborando lo que nos está marcando la Biblia. Fuimos viendo cómo hubo ciudades que se fueron desarrollando, y entre ellas, pues, Ur, ¿verdad? Que la Biblia menciona Ur de los caldeos, aunque en ese momento todavía no existían los caldeos, y como ahí tenemos el conocimiento del Sigurat más antiguo, ¿verdad? Entonces, nos faltaba ver la genealogía de Sem, ¿verdad? Ya habíamos visto de Jafet, ya habíamos visto que de ahí provienen los vikingos, provienen los tracios, los rusos, los griegos. Ya habíamos visto la genealogía de Cam. Vamos a ver de Sem. Y Sem también se establece en la llanura de Sinar. Él tiene también varios hijos, entre ellos Elam. De aquí va a provenir el grupo de los elamitas, y ellos se van a mezclar con los sumerios, ¿sí? También los asirios surgen de aquí, los lirios, los arameos, son de los descendientes de Sem. Pero vamos a enfocarnos a el hijo de Sem, y un descendiente de él va a ser Arfaxad. Para no ir viendo toda la genealogía completa, vamos a ir detallando de algunos personajes. Y entonces tenemos Noé, uno de sus hijos es Sem. Sem, su genealogía viene a ser Arfaxad, de Arfaxad Nacor, de Nacor Taré,
De Taré, vamos a ver que de aquí es Aram y de aquí también es Abram. Y entonces ya vamos viendo la línea, ¿verdad? Que lleva hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es de Sem, Arfaxad, Nacor, Taré, Abram, ¿verdad? Abram también va a tener varios hijos. ¿Alguien se sabe los hijos de Abram? O al menos unos 2 o 3 hijos de Abram. ¿Alguien de mundo de fe? Sí, Abraham tuvo Ismael. A ver, ¿eres Gaby? ¿Eres Gaby? Sí, Gabriela. Ok. Fue Aunque Ismael. Ismael. Fue su madre era Agar, Ajá, la egipcia, la sierva, sí. y de Sara tuvo a Isaac. Isaac. ¿Y tuvo algún otro hijo? Sí, después de que murió Sara, tuvo otra esposa y tuvo otros más hijos. Ok, muy bien, Gaby. Gracias. ¿Puedes alzar la mano para que te medio conozca? Perfecto. Gracias, Gaby. Sí, muy bien. Entonces vemos, Abraham tuvo con Sara a Isaac. Con Agar tuvo Ismael. Y con Cetura tuvo 6 hijos más. No se mencionan mucho, pero tuvo 6 hijos más. Uno de ellos fue Madián. De aquí surge un grupo de los madianitas. Pero también nos vamos a confundir muchas veces porque Aram, su hijo, su hermano de Abraham, también tuvo a un hijo llamado Madián, ¿sí? También vienen madianitas de acá. Pero finalmente es de la descendencia de Taré, ¿sí? Y entonces vemos que, retomando, es Noé, Sem, Arfaxad, Nacor, Taré, Abraham. Si nos vamos por la línea que nosotros nos interesa para llegar a Jesucristo, entonces vamos a decir Abraham, Isaac. De Isaac tiene 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Nos vamos a inclinar por la de Jacob. Y Jacob, pues tuvo 12 hijos, pero vamos a tomar a Judá. Y Judá viene David, y de David viene José y María. De esa línea de David, José y María. Y de José y María, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros hiciéramos una línea, sería Noé, Sem, Arfaxad, Nacor, Taré, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, José y María y Jesucristo. ¿Alguien me lo quiere repetir? No tantas manos, una mano, por favor. A ver. Vamos a apoyarnos entre todos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Que sea en equipo esta participación. Pati, me dices 1 o 2 nombres. Nayeli me puede decir otro. Mundo de Fe me puede decir otro. Y vamos armando nuestra línea. ¿Empiezas, Pati? Del hijo de Sem es Arsafat y Nacor. Ok. No es precisamente ya su hijo de cada uno. Va haciendo la genealogía, exactamente, para que veamos los que van sobresaliendo, ¿sí? Arfaxad, Nacor. Nacor, ok. ¿Quién quiere decir otro nombre? Alza su manita. ¿Otro? No Sí, sé si Nayeli. iba Esaú o Jafet, yo no logré escuchar bien. Algo decían de Esaú. Tare. ¿Eso cómo se escribe? Tarem. Tare nada más. T-A-R-E. Okay, Tare. De Tare es papá de Abraham. Tare es papá de Abraham. Entonces, cuando mencionamos a Tare, mencionamos después a Abraham. Y de Abraham
nos vamos a colocar con el hijo de la promesa, que es ¿quién? Isaac, Isaac. ¿Quién dijo Isaac? mundo de fe. Mundo de fe, ok. Y de Isaac vamos a posicionarnos en uno de los hijos, porque tuvo 12 hijos. Jacob. Jacob. Y después sigue Judá. Judá, muy bien. Luego sigue David, David. José y María y Sí, porque Jesucristo. vienen de la misma tribu, viene José y María, ¿sí? No se podían casar de diferentes tribus. Entonces, José y María vienen de la misma tribu y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Esta sería su línea de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, así nosotros podemos ver toda la genealogía. Entonces, ya podemos saber, ok, y entonces cuando alguien dice que son antisemíticos, están hablando de Sem, están en contra de, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver la genealogía de Sem, ¿sí? Entonces son antisemíticos, están rechazando toda esta genealogía y lo que conlleva, ¿sí? Entonces, ahora, ¿alguien ya me lo puede decir de corridito? No es Sem. De Sem, Arfaxad. Arfaxad, Nacor. Nacor, Tare, Tare, Abraham. Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Judá, David, José María y Jesucristo. Cristo, ok. ¿Ok? Bueno, y entonces así ya vemos qué pueblos van surgiendo de cada uno de los hijos de Noé, ¿sí? Entonces ya vemos también que se va relacionando los descendientes de Sem con los descendientes de Cam en la llanura de Sinar, ¿sí? Y entonces viene una palabra a Abraham, ¿verdad? ¿Recuerdan la escritura? Vámonos a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1. Y dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y entonces vemos que Abraham recibe un llamado individual, ¿sí? Todos recibimos un llamado individual. Todos somos llamados. Unos escuchan y otros obedecen. O algunos ni siquiera escuchan, porque dependiendo de dónde está su corazón de uno, ¿verdad? Dice la escritura que donde está su corazón, ahí está su tesoro. Entonces, pero el Señor llama individualmente, ¿sí? No hace acepción de personas. Recordemos que Él no hace acepción de personas. Nosotros somos los que no queremos escuchar. Entonces, Génesis 12:1 nos está hablando del llamado individual que le hizo el Señor a Abraham. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿En dónde vivía Abraham? Vivía en Ur, ¿sí? ¿Qué era lo que practicaba la gente de Ur? ¿Alguien me puede comentar? El politeísmo, ¿sí? O sea, era todo lo del politeísmo. A 650 kilómetros hacia el sur estaba la isla de Bahrein. Déjenme ver si puedo. Ay, no, porque no lo tengo preparado. Compartirles. Bueno, tenemos el mapa, ¿no? Donde está la llanura de Sinar, está Ur, y hacia el sur, hacia el Golfo, se encontraba la isla de Bahrein.
en la isla de Bahrein, ahí se encontraron 85,000 túmulos, lo que es decir, los lugares donde enterraban a las personas, ¿sí? Era la Baja Babilonia, pertenecía a la Baja Babilonia de aquella época, y en todo ese cementerio, cada tumba, la persona había sido enterrada con una serpiente, ¿sí? Lo que nos habla acerca de en lo que estaban adorando. Ur está en la orilla occidental del río Éufrates. Es la Baja Babilonia. Ellos eran politeístas y recuerdan lo que significaba Babilonia, lugar de confusión. Cuando se mezcla lo bueno y lo malo. ¿Sí? Y eso nos sucede muchas veces cuando nosotros llegamos a Cristo, empezamos a tener cierto conocimiento de la escritura, pero traemos también otro conocimiento. Y entonces llega a haber una confusión porque a veces empezamos a compartir de lo pasado sin distinguir en qué parte estábamos equivocados, ¿sí? Entonces tiene que venir una regeneración del alma y una metanoia de la mente. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento de confusión donde se mezcla todo, lo bueno y lo malo, o sea, esos pensamientos. El hecho de que Abraham salió de Ur no quiere decir que ese día que salió perdió todo el conocimiento que traía, toda la enseñanza pasada. Recordemos lo que también habíamos dicho de Noé. Él se sube a la barca con sus hijos, pero ellos traían un conocimiento pasado. O sea, es soltar lo pasado. Porque a veces salimos de un pasado, pero nos quedamos con ciertos pensamientos y los seguimos arrastrando a este presente, ¿sí? Y entonces, sin querer, estamos viviendo en nuestra Babilonia, donde ya tenemos parte de esta, es de nuevo conocimiento, pero también estamos trayendo ese conocimiento pasado. Por eso fue que se desvió el hijo de Noé, porque regresó a ese conocimiento pasado, ¿sí? Entonces, a Abraham le dice el Señor, sal de eso. O sea, no nada más es salte de la ciudad, es salte de esas costumbres, de ese conocimiento, que era lo que practicaban en Ur. Todo lo que era la adoración al dios Marduk, ¿sí? Lo de la serpiente, el dragón, pero también era pasar por fuego a los hijos, ¿sí? Era el sacrificar al primogénito. Muchas veces, y eso también lo practicaban los vikingos, ¿sí? Cuando querían un favor de su Dios, algo muy, muy especial, en lugar de hacer un sacrificio con un animal, sacrificaban al primogénito, ¿sí? Y en otras ocasiones, quien se ofreciera, pero hacían sacrificios humanos, ¿sí? Y entonces el Señor le está diciendo a Abraham, sal de ese conocimiento, o sea, sal de esa práctica donde se va a sacrificar al primogénito, ¿sí? Entonces, y sal de toda esa adoración de politeísmo y toda esa cultura, no nada más era salir de la ciudad. Abraham creyó y actuó. Nosotros muchas veces podemos recibir palabra del Señor y sabemos que tenemos que hacer cambios y queremos aferrarnos a seguir viviendo de la misma manera. Entonces es una decisión personal. Aquí Abraham por eso se volvió el padre de las naciones, porque él creyó, pero actuó, salió de ese entorno y dice que se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Bueno, acá ya salió de Aram, ¿sí? Primero se fue con Taré, también su papá. Entonces sale Abraham, sale Taré, sale Lot y llegan a la ciudad de Aram
que es un centro comercial que está, ellos son adoradores de la luna. Es un centro comercial de Mesopotamia y también está sobre el río Éufrates, pero ya están ascendiendo, ¿sí? Aquí empieza a despojarse de una idolatría, pero apenas está iniciando un proceso. Yo quiero hacer énfasis, ¿sí?, en que el hecho de que Abraham salió de Ur vivió un proceso. A veces creemos que el hecho de que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, automáticamente al otro día ya somos perfectos. Y no, somos santos porque recibimos ese baño de santidad por medio de Jesucristo. Pero dice la Escritura que seamos santos porque Él es santo, ¿no? Entonces tengo que vivir también mi proceso de santificación. ¿Cómo? Les repito, haciendo ese cambio de mente, esa metanoia, esa regeneración del alma. Voy a vivir ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto a la mente? Porque a veces creemos que los hombres de la antigüedad eran perfectos. No eran perfectos. Eran perfectibles como nosotros somos perfectibles. ¿Sí? La diferencia, ¿cuál es? Que escuchemos y actuemos. ¿Sí? Hay otros que nada más van a escuchar. Entonces, Abraham era de los que escuchaba y actuaba. Y entonces, después va a Damasco, que está situado en una meseta. ¿Recuerdan? Ahí era un cruce de caravanas y la Escritura nos habla de cuando Naamán y el sirio, ¿verdad? Y le dice el sirio, ¿no son acaso Abana y Farfar mejores que este río? Se refería a estos, a los de Damasco. Cuando nosotros vamos viendo dónde se encuentra ubicado cada lugar y los nombres, ¿verdad?, de los ríos, de las ciudades, vamos comprendiendo mejor la Escritura. Cuando se refiere el sirio a no son mejores Abana y Farfar, son estos ríos que se encuentran en Damasco, ¿sí? También fue ahí Abraham. Y después dice la Escritura en capítulo 12, verso 6, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces, aquí, este es el encino de Moré, que quiere decir profesor. Moré, eso es profesor. Cuando dicen es mi Moré, es mi profesor. Es el lugar de instrucción, entonces se conoce como el lugar de instrucción, ¿sí? En Siquem. Entonces vamos viendo cómo en cada ciudad en que él fue transitando, fue recibiendo palabra del Señor y fue siendo instruido para despojarse de todo ese politeísmo que tenía, de todas esas creencias contrarias a la palabra del Señor. Después fue a Betel, en esa línea fronteriza, ¿verdad? Y entonces ahí le llamaban Ciudad de Luz, todavía no se llamaba Betel en ese momento, ¿sí? Le llamaban Ciudad de Luz. Aquí dice la Escritura que planta una tienda. Estamos y seguimos en el capítulo 12, pero en el verso 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Entonces, aquí fue un lugar de toma de decisiones, ¿sí? Pero vemos algo que constantemente hacía Abraham. Edifica altar al Señor y él invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, eso va a ir haciendo la diferencia entre las personas. Si cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión, que tenemos que hacer cambios, nosotros descansamos en el Señor, invocamos su nombre, pedimos orientación al Señor, o es en nuestras fuerzas. ¿Sí? Después dice la Escritura que va a Egipto, conocemos esa historia, menciona que Sara es su hermana. ¿Qué nos habla de esto? No era un hombre perfecto,
a veces tenía temor, tenía miedo, tomaba malas decisiones, el Señor era el que venía y lo ayudaba, ¿verdad? Va después a Hebrón, ya en el capítulo 13, vamos muy rápido pasando la escritura porque es el viaje de Abraham, ¿verdad? Yo sé que ustedes conocen todos estos pasajes a la perfección, pero ahora es todo su recorrido de cómo fue haciendo ese cambio de mentalidad. Y llegamos a Génesis 15, y dice Génesis 15, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí ya le está haciendo una promesa al Señor, y le está haciendo pactos con Abraham, ¿sí? Y le va a dar una instrucción de qué tiene que ofrecer, ¿sí? Le va a hablar acerca de que va a sacrificar unos animalitos. En el 7 dice, le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y ya aquí le va diciendo el Señor, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra, tráeme un carnero, tráeme una tórtola y un palomino. Ahí le está indicando lo que le tiene que traer y que lo va a sacrificar, lo va a partir por la mitad, una enfrente de otra, no partió todavía las aves, pero empezaron a descender las aves de rapiña. El Señor iba a hacer un pacto con él, ¿sí? Esta es la esencia de este tema. Va a ser un pacto, le es una promesa de bendición y van a sellar con ese sacrificio de los animalitos, van a sellar ese pacto. Se acostumbraba que tenían que pasar los dos que prometen, que hacen una promesa, tenían que pasar por en medio para juramentar, ¿sí? Que los dos iban a cumplir ese pacto. Eso era la costumbre, ¿sí? Pero aquí no le dice el Señor en qué instante van a pasar los dos. Entonces, aquí tenemos a Abraham que está ahuyentando a las aves de rapiña para que no se posen sobre los animales. El Señor todavía no le dice en qué momento van a pasar. Y dice la Escritura que cae un sueño profundo en Abraham y se duerme. Y qué cosa tan maravillosa que en el verso 17, vamos al verso 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates, la tierra de los ceneseos, la tierra de los, dice, y la tierra de los ceneseos, los cadneos, los heteos, los fereceos, los refinitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y el Señor hace el pacto él solo. O sea, mientras Abraham dormía, el Señor pasa por el medio. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros vamos a fallar. Y entonces, Él es el que jura por sí mismo, Él se compromete, Él hace el pacto. Y vemos cómo hasta el día de hoy el Señor ha cumplido, ¿verdad? Porque no compromete a Abraham, sabiendo que Abraham va a fallar. La bondad de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es esa, ¿no? Él sabe que aunque nosotros fallemos, Él no falla, Él es fiel. Y entonces cuando Él nos da una promesa, Él la va a cumplir, ¿sí? No está condicionándome en este momento. Y entonces aquí le está diciendo acerca de toda esta promesa, pero observaron que le está diciendo que le va a dar esa tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande. Y entonces vamos a ver aquí la media luna fértil.
¿sí? Y está dándonos, ay, discúlpenme un momento. Bueno, Dianita, estoy dando la clase. ¿Vienes para la casa? ¿Vas para la casa? Ok, ahí tocas el timbre, están las hermanas abajo. 6, toca cualquiera. Ahí está, ya, bye. Perdón, es que tengo un evento ahorita terminando la clase y están llegando todas las hermanas acá. Por más que les dije que a las 9 de la mañana, pero bueno. Gloria a Dios por sus vidas, ya están acá todas abajo. Entonces, vemos aquí, el Señor está dando los límites de la media luna fértil que le está entregando a Abraham y a sus descendientes. Número 1, nada más pasó él, ¿sí? No comprometió la fidelidad de Abraham. Sabía que falla como ser humano. Número 2, aquí en este capítulo es donde vemos los límites de la media luna fértil. Ustedes en casita pueden hacer su mapa y pueden marcar los límites que están diciendo aquí, que es desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El río Nilo. Entonces, uno de los límites va a ser el río Nilo y va a llegar hasta el río Éufrates. Y le está diciendo la tierra de esa época, ¿verdad? De los ceneseos, de los cadmoneos, de los seteos. Entonces, nosotros vamos a traducirlo a qué países están ahorita ahí. Y vamos a saber, entonces, todo ese territorio que es para Abraham y sus descendientes. Pero recuerdan que dijimos hace un momento que no tuvo un solo hijo. Ese es el problema de luego malinterpretar las profecías, ¿verdad? Porque pues ya el Señor ya le había dicho que iba a tener un hijo y Sarita le dice pues que le ayude, ¿verdad? La esclava y Abrancito muy amablemente acepta y tiene el hijo, ¿verdad? Con Agar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos todos esos problemas, ¿verdad? Ya después aparte pues son los hijos de Setura, pero todos ellos son descendientes de Abraham. Y recuerdan, hasta el día de hoy hay todos esos problemas porque los descendientes de Abraham están reclamando los territorios, aunque era la promesa para el hijo de Sara, ¿sí? Pero pues tiene todos estos hijos. Y entonces, pues en semanas posteriores, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo lo que se fue dando en torno a esta promesa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Quedó claro entonces cómo se establece la media luna fértil? ¿Cómo también fue ese proceso de despojamiento de ideas, de pensamientos? Número 1, Abraham traía el pensamiento de que los hijos primogénitos se sacrificaban. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿Se interpretó mal una palabra del Señor posteriormente? Porque el Señor jamás pide el sacrificio de personas. Entonces, ¿de dónde surge este pensamiento que el Señor le pidió que sacrificara a Isaac? ¿Alguien quiere alzar su mano y comentarme? Sí, Gaby, ya te ubico, ¿verdad? ¿Sí eres Gaby? Sí, porque era la tradición, bueno, de la cultura de los caldeos, Era que de si querían un favor o un algo importante, sacrificaban a su primogénito. Exacto. Entonces, cuando el Señor le dice, ofréceme a tu hijo amado, él entiende, es, mátame, sacrifícame, ¿sí? Pero hasta el día de hoy nosotros ofrecemos a nuestros hijos al Señor. Pero no, el Señor no nos pide que matemos a nuestros hijos. Él venía de esta cultura, ¿sí? De una cultura de donde se sacrificaban a los hijos, ¿sí?
Entonces, había sacrificios humanos. El Señor no es un Dios de confusión. Se estaría contradiciendo, estaría creando una confusión. Babilonia es un lugar de confusión. Cuando nosotros traemos una enseñanza de otro tipo a la escritura, creamos una confusión y empezamos a transmitir todo eso, ¿sí? Pero Abraham venía de una cultura politeísta donde se sacrificaban a las personas dependiendo lo que se estuviera pidiendo y se sacrificaban a los hijos primogénitos. Y el Señor le dice, sal de todo eso, sal. O sea, le va enseñando todo lo que está mal, pero es un proceso que va a vivir. Entonces, por supuesto que si yo vengo de una enseñanza en donde algo es normal y después me dicen algo semejante, creo que es lo anterior. Entonces, Abraham pues entendió. Sí, es el padre de la fe. Pero no fue que el Señor le pidiera mata a tu hijo. Y entonces le dice, ofréceme. Y nosotros vamos a ofrecer nuestra familia, vamos a, o sea, sí, yo le voy a dedicar a mis hijos. Yo se los ofrezco desde que nacen, ¿sí? Pero que yo los voy a enseñar, los voy a preparar para servir al Señor, para amar al Señor. Pero Abraham se tenía que despojar de todo ese conocimiento que él traía. Pero no fue fácil y no fue en un día y no fue perfecto y falló y la regó, pero tenía fe en el Señor, creía en el Señor, le creía al Señor. El problema era ahora interpretar correctamente lo que estaba recibiendo. Recuerden que lo recibimos, pero de acuerdo a mi conocimiento, a mi enseñanza, es que voy a interpretar algo. ¿Sí? ¿Algún comentario? Va a haber cosas que nos van a sorprender de cómo se van enseñando el día de hoy y que vamos a ir descubriendo de dónde viene todo eso, si es escritural o no es escritural. Tan solo el hecho de que aquí está escrito Ur de los Caldeos y en el momento en que estaba Abraham no estaban los caldeos, pero no se escribió ese día la Biblia. Para el día que se escribe, pues ya están los caldeos. Cositas así, no es que esté equivocada, sino que tenemos que, esa es la palabra de Dios, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellos va la vida eterna. Escudriña, no lee, ¿sí? O sea, rasca, rasca, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos viendo de dónde provienen muchas cosas. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Ok, perfecto. ¿Quién quiere dar la clase? Ok, vamos a ir haciendo grupos. Creo que Mundo de Fe está todo ahí en el mismo salón. ¿Sí? Ok. Por facilidad, vamos a hacer dos grupos. Los que están ahí en un salón y los externos, que para mí no son externos, todos son externos, ¿verdad? Pero para los de Mundo de Fe son externos. Este sería otro grupo, ¿les parece? Y entonces, para semanas posteriores, pero desde ahorita se los voy adelantando, Mundo de Fe prepararía la clase de orografía, todo lo que tenga que ver con los montes, ¿verdad? Que están involucrados, por ejemplo, el monte Ararat. Vamos a ir viendo los principales montes, pues dónde están, ¿verdad? Cuánto miden, cuál fue el suceso, por qué son importantes para nosotros. Recuerden que nosotros estamos haciendo un camino para llegar hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, todo ese camino que vamos recorriendo en la historia, ¿sí? Entonces, uno puede hablar sobre el Monte Oreb, otro puede hablar sobre Ararat, y así. Ustedes se distribuyen, pero ¿qué me van a decir? ¿Dónde está? ¿Cuánto mide? ¿Alguna característica quizá que vean que es importante saber? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué es importante para nosotros ese monte? ¿Sí? Y el otro grupo
sobre hidrografía. Entonces vamos a ver los ríos y mares, ¿sí? Que tienen que ver así como ahorita, ¿no? La Biblia nos dice el río de Egipto. Ah, ok, entonces tengo que buscar río Nilo. Otro me va a buscar el de Jordán, otro mar de Galilea, otro Mediterráneo. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Y qué características tiene? ¿Y qué dice algún evento de la escritura? ¿Sí? Para que vayan investigando poco a poco. Yo les digo cuándo les toca la clase, obviamente les aviso una semana antes y les voy a decir, la semana que entra toca orografía. Ah, se prepara Mundo de Fe y da la clase. Y la que sigue toca hidrografía. Se preparan entre ustedes. Ustedes tienen que platicar, ¿sí? Por ejemplo, los externos, Patti, te pones de acuerdo con Irma, con Nayeli, o sea, se ponen de acuerdo, por favor, cada quien escoge uno, un río, Mundo de Fe escoge un monte, cada quien escoge uno, no nos vamos a tardar mucho, unos 3 minutos, no vayan a querer toda la hora para un monte, por favor, ni toda la hora para un río. Entonces, directo, lo esencial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Yo tengo Sí, una duda, maestra. sí, Gaby. Los montes de la Biblia, bueno, lo que nos tocaría aquí a Mundo de Fe, que es orografía, sería el Carmelo, Sión, Gilboa, Ebal, Gerzim, Pisga, Sinaí, Oreb, Ararat, Hermón, Moré, Gas, Líbano, Tabor, Abarín, Or, Misar, Basén y Olivos. ¿Esos son? Sí, Oh, Hermón de los Olivos, Carmelo, Orián, Nebo, Sinaí. Más o menos busquen, no sé cuántos alumnos son, pues los que van a participar, un monte cada uno, ¿sí? ajá, son esos los que menciona la Biblia. Ok, entonces, si hay más alumnos, puede algún alumno hacer una recapitulación o algo, el caso es que todos participen, ¿sí? Pero que no me ocupen más de 40 minutos. Maestra, Sí. disculpe que la interrumpa. ¿Son los montes que le mencionó Gaby o Sí. todos los que están en la Biblia? No, con los que me menciono son los más importantes, ¿sí? Okay. Monte Hermón, Monte Ararat, Monte de los Olivos, Carmelo, Tabor, Nebo, Oreb, Sinaí. Sí, así. ¿Algo más? De hidrografía, Nilo, Jordán, Galilea, Mar Muerto, Mediterráneo, Mar Rojo. Si alguien no tiene nada, que ya no alcance nada, recapitule. ¿Sí? Una pregunta, hermana. Sí, Pati. Los ríos, obviamente lo vamos a hacer las personas que no estamos, obviamente, en el grupo de fe. Exactamente, A poner de exactamente. acuerdo, vamos a estudiar lo que es la hidrografía, los ríos, y cada una lo va a decir, el que desee decirlo. Que Sí, son pero características. se tienen que poner de acuerdo entre ustedes para que seleccionen de cuál van a hablar y no se repita. Ok. ¿Cuántas personas somos, perdón, aparte del Mundo de Fe, para saber? Ok, bueno, después te checo bien con la lista y vemos acá, ¿no? Para Cierto. cualquier cosa, bueno, ya tengo nuevamente WhatsApp y vamos poniéndonos de acuerdo, ¿sí? De Abraham y de Media Luna Fértil, ¿quedó claro todo? Todo ese proceso que vivió Abraham, cómo salió de Ur, por qué se tenía que despojar, no era que se separara de su familia, porque algunas veces he escuchado que al ser cristianos ya no deben de convivir con su familia, no era por eso, ¿sí? Era por la situación de lo que estaba viviendo, ¿sí? ¿No hay dudas? Estamos por terminada la clase entonces. ¿Algún comentario? Elba está por ahí, no la veo.
Elba, ¿algún comentario que quieras hacer? Ok. Miren, Elba les va a mandar unas imágenes sobre la genealogía de Noé. Esas imágenes traen un error. A propósito, no les vamos a decir cuál es ese error. Ustedes ven las imágenes, checan toda la genealogía. Elba, no les digas el error a Mundo de Fe, no los ayudes, por favor. Y en WhatsApp de grupo, me contestan cuál es el error. El primero que lo conteste, obviamente, pues tiene otra participación. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, Elba me va a hacer favor de mandárselas. Y pues ya vimos toda la genealogía. Espero que se den cuenta cuál es el error. ¿Sí? Ok, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Saludos, bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, hermanita. Gracias, Elba, por todo tu apoyo. Dios te bendiga.